Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas que nos están escuchando. Hoy es un hermoso jueves, día 9 de enero del 2025, donde estamos celebrando la memoria libre de San Eulogio de Córdoba, un previsto y mártir de nuestra hermosa Iglesia Católica. Esperamos en fe que ese Padre Celestial siga derramando esas bendiciones sobre todo lo que nos están escuchando y que haga hoy la diferencia en tu vida, en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo del 11 al 18. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conoceremos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y dado testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvado del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 71. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los reyes de Tarse y de la isla le paguen tributo, que los reyes de Sabia y de Arabia le ofrezcan sus dones, que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. El Evangelio está tomado según San Marcos, capítulo 6, versículo del 45 al 52. Lo leemos en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Después que se saciaron 5,000 hombres, Jesús enseguida apremió a sus discípulos que se subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Besaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago y Jesús solo en tierra. Viendo el trabajo con que remaban, porque tenían vientos contrarios, a eso de la madrugada, va hacia ellos andando sobre el lago e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viendo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma y dieron un grito porque al verlo se habían sobresaltado. Pero él les dirigió enseguida la palabra y les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido los de los panes, porque eran torpes para entender. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, hay que respirar profundo. Un evangelio hermoso. Dice la palabra que ya venían
de ver esa multiplicación de los panes, cómo Jesús había saciado el hambre de aquellos 5,000 hombres sin contar los niños ni las mujeres. Esto era algo totalmente fuera de serie. ¿eh? Y viene con los discípulos. Dice que luego más adelante él se retiró a orar. Wow, en varios textos de la Biblia leemos que Jesús se retira a sola en lugares solitarios a orar. Lo vemos, por ejemplo, cuando estaba en el desierto en oración, cuando estaba en el monte, en el sermón de los montes, cuando de por sí era con los discípulos, oye, enséñanos a orar, y sale esa hermosa oración del Padre Nuestro. Lo vemos aquí cuando después de esta multiplicación de los panes, dice que él también fue a orar. Y cuando estaba siendo bautizado, él estaba orando allí, ¿eh? Antes de la transfiguración, cuando subió al monte, también estaba orando. Lo vemos orar también en el jardín de Genezaret antes de ser arrestado y en tantos otros lugares en la Biblia. Lo vemos que siempre sale a sola a orar o en la madrugada o en la noche para que haya tranquilidad, para estar relajado. Entonces, vemos que Jesús, antes de tomar una decisión importante, lo que hace sencillamente es entrar en oración. Antes de dar un paso importante, entremos en oración. Vamos a clamar a Él, vamos a pedirle a Él su bendición para saber si ese negocio, si ese trabajo, si esos estudios, si ese novio, si ese matrimonio, si te conviene. Vamos a orar, a pedirle las instrucciones al Señor primero para saber verdaderamente lo que nos conviene. La palabra dice que Jesús estaba viendo aquellos hombres, los discípulos, cómo estaban trabajando. Le estaba el viento en contra y estaban pasando trabajo. Aquí nos enseña el Señor. Primero que Él siempre estará con nosotros en toda situación. Allí estaba, aunque un poquito lejito, pero ahí estaba, observando cada paso que ellos daban. Nos enseña también que todo trabajo difícil o arduo, que muchas veces pasamos momentos de tribulación, de precariedad, de dificultad, pero al final tendremos la recompensa. Pasamos por momentos difíciles, no te creas que eres el único, no. Todos de una u otra manera pasamos por situaciones difíciles, pero aunque creas que todo te sale mal, siempre habrá un propósito. El Señor permite que pasemos por esos momentos de incomodidad o momentos de dolores, quizá de carencia, posiblemente de tu esfuerzo, o tu enfermedad, o tu trabajo. Es decir, pasamos por tantas circunstancias, pero es para que nosotros aprendamos a superar esos obstáculos, para que nosotros aprendamos a fortalecernos en la fe a través de esos mismos obstáculos, para que aprendamos a desarrollar esos talentos que muchas veces tenemos escondidos y ni siquiera sabemos que lo tenemos, y que a través de la oración, la perseverancia y la determinación podremos llegar a nuestro propósito deseado, a esas metas que tenemos tantas metas, tanto deseo de llegar a esas metas. Es posible, necesitamos seguir. Dice la palabra que él veía que el viento estaba en contra de los discípulos. A ellos también se le estaba haciendo difícil y estaban con Jesús. El viento en contra, sí, con dificultades, con tormenta, con tribulación, pasando por prueba, quizá por dardo del enemigo estás tú pasando. Pero estas situaciones van en contra de nuestros planes muchas veces, van en contra de nuestro proyecto, nos desequilibran,
van en contra de nuestros sueños, de nuestro propósito. Entonces nos sentimos amenazados. O esto desencadena de por sí miedo, como desencadenó a los discípulos. Pero cuando tenemos miedo, sencillamente se aumenta el ritmo cardíaco y pensamos que el corazón se nos va a salir, la presión se sube, podemos sudar o estar temblando, o las pupilas se dilatan, qué sé yo, la adrenalina está por lo alto, diversas amenazas, pero todo esto con el miedo sencillamente nos impide funcionar normalmente. Dios quiere que estemos relajados, que haya paz en nuestro interior, que estemos tranquilos. ¿eh? Jesús nos alienta a no tener miedo, porque Él está siempre allí con nosotros, Él nos protege, Él está pendiente de cada paso que damos y nos ayudará siempre y en cada situación. Tenemos sencillamente que confiar y permanecer siempre unidos a Él, a su amor, a través de la oración. Los discípulos, aunque no habían entendido bien la multiplicación de los panes, pero hay tantas otras cosas que al transcurrir nuestros días tampoco ni tú ni yo ni entendemos. Pero recuerda, nunca vamos a entender o a saber todo, pero aún así, entienda o no lo entienda, tenemos que seguir creyéndole a Dios. Tenemos que seguir confiando en Él. Y aunque las cosas no te salgan, tienes que levantarte y seguir hacia adelante y romper todos esos obstáculos. Un ejemplo de eso lo vemos, por ejemplo, en este presidente, en Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, si vemos la historia de Abraham Lincoln, es sorprendente. Es sorprendente. A los 22 añitos, fracasó en su negocio. A los 24 quiso entrar a estudiar derecho o leyes y no le fue posible. Y ya a los 24 tuvo que sencillamente declararse en bancarrota. Duró 17 largos años pagando deuda de sus amigos. ¿Cuántas veces no tuvo que levantarse? Si perdió las elecciones 8 veces. Pero ¿sabe qué? Él, aunque se caía, se levantaba y volvía y se levantaba y volvía y se levantaba, porque a sus 52 años logró lo que quería, ganó la presidencia de Estados Unidos. Lee la historia, Abraham Lincoln, lee la historia. Y si vemos por ahí, hay cuántas otras historias. Mira, la historia de Margaret Mitchell. Ella escribió un libro y fue rechazado 38 ocasiones. Oye, 38 ocasiones. Y cuando un editorial entonces le dijo un sí, el libro se llama Lo que el viento se llevó. Y esa mujer con solo ese libro se hizo millonaria. E inclusive hay una película que se llama así en relación a lo que ella escribió. Lo que te estoy diciendo con esto es que ellos lo lograron y cuántas veces no se cayeron. Necesitamos también nosotros resistir, seguir continuamente en oración, perseverar, creerle al Señor, trabajar fuerte y seguir hacia adelante y no rendirte por nada ni por nadie. Necesitamos seguir hacia adelante. O entonces, ¿qué? ¿Te vas a rendir? ¿Te vas a quedar en el suelo? ¿Vas a paniquearte? ¿Vas a dejar que el miedo tome la rienda de tu vida? Pues no. No, no, no. Necesitamos seguir hacia adelante, demostrarnos a nosotros mismos que si otro puede, nosotros también podemos. Y más agarrado del Señor. Necesitamos seguir y seguir y seguir. También nosotros apartándonos a orar con el Maestro, a orar con ese Todopoderoso y perseverar y creerle por encima del viento y la marea y de todo lo que venga y seguir resistiendo porque Dios siempre tiene la última palabra. Dios te bendiga, mi hermano, y hasta una próxima ocasión, si Dios nos lo permite.